Amigas, amigos, bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de CMQ Televisión. Empezamos 2026 y tenemos para ustedes una entrevista con la doctora Samantha Varela Castro. Quienes nos han hecho favor de seguirnos saben que ella se incorporó en el Colegio Mexiquense en el segundo semestre del año y ha venido desarrollando una intensa actividad sobre un tema que es verdaderamente relevante. Muchas gracias, Samantha, por esta entrevista, y si te parece, yo quisiera que empezáramos directamente con este ciclo de conferencias que estás organizando. Ya tuvimos la primera, extraordinaria, porque nos dio un panorama de lo que está haciendo República Dominicana, el gobierno de República Dominicana, y son cosas verdaderamente interesantes. Platícanos de este ciclo y haznos favor de invitar a nuestro amable auditorio a que participe en las conferencias que ya tienes programadas para el resto del año. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Les quiero contar acerca de un ciclo de conferencias que estamos organizando en el Seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas. Es una propuesta que yo hice para hablar acerca del cambio, el futuro y las políticas públicas locales. El interés es un poco acercarnos a la política pública desde una perspectiva prospectiva, de hablar acerca del futuro, hablar acerca de cómo las políticas públicas pueden cambiar a un ritmo diferente al que cambia la sociedad, al que ocurren los problemas que la política tiene que resolver. Entonces van a ser 5 conferencias. La primera fue el viernes, una conferencia sobre cómo la República Dominicana está abordando el cambio tecnológico y cómo están usando herramientas digitales para comunicarse con la ciudadanía. El 26 de febrero a las 10 de la mañana vamos a tener al doctor Charlie Thompson de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Él nos va a hablar desde una perspectiva más académica de cómo el cambio de política pública no necesariamente lo tenemos que ver como una variable dependiente, o sea, como un punto final o como un producto de un proceso, sino que el cambio es algo constante, es algo que ocurre de manera evolutiva y que se puede entender diferentes trayectorias de política pública. El caso que él nos va a presentar es uno en el que analiza las políticas públicas que se han hecho en países escandinavos para regular los juegos de azar. Entonces él analiza 4 trayectorias y nos dice cómo ha ocurrido el cambio de políticas públicas más allá de los marcos analíticos que ya existen para entender este fenómeno en la disciplina. Esa es la de febrero. Esa es la de febrero, sí. Hay algo muy importante en lo que tú vienes haciendo. Eres experta, entre otras muchas cosas, en inteligencia artificial y sobre todo en este uso que se le está dando en el sector público. Sí. Ya te acercaste tú a dar talleres, en este caso a empleados del Ayuntamiento de Sinacantepec, y esta idea es muy importante porque en otras charlas, Samantha, hemos nosotros comunicado a nuestro auditorio que si algo hace falta en México es una política pública y un marco normativo que regule la situación, el uso, la aplicación de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa. Platícanos un poquito de lo que tienes proyectado en este año, que recién comienza, para trabajar con los ayuntamientos, me imagino preferentemente, pero seguramente con otros niveles de gobierno. Bueno, la verdad es que mi interés está más en el gobierno local. Es importante entender la inteligencia artificial generativa en cuanto a las actividades que tienen estos gobiernos, porque ellos son los responsables del interés, de defender el interés colectivo, el interés público. Y hay un tema de capacidades. En diferentes niveles de gobierno vamos a encontrar que las organizaciones tienen diferente grado de adopción de las tecnologías, diferente capacidad para dialogar con la ciudadanía y para saber cómo establecer esas reglas comunes y esos caminos de decisión y de acción comunes con respecto a los cambios que ofrece la tecnología, las tecnologías de inteligencia artificial generativa. Entonces, este año lo que estoy planeando hacer es invitar a las organizaciones de gobierno, sobre todo local, a que nos compartan cómo es ese contexto de adopción y de uso que tienen de la inteligencia artificial, cómo está ocurriendo ese diálogo con los ciudadanos y qué retos tienen ellos, sobre todo en términos de capacidad, qué es lo que les está impidiendo
a lo mejor subirse a esta tendencia de uso de la tecnología de la inteligencia artificial generativa, y por el contrario, ¿qué es lo que sí les está permitiendo hacer? Entonces es una invitación que yo les hago para que nos compartan esa información con el fin de que podamos tener un panorama de hacia dónde caminar con respecto al uso de inteligencia artificial en términos de ética, en términos de protección de los derechos de la ciudadanía y en términos pues, de beneficios colectivos. ¿Qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo en esta materia? Y no me refiero nada más a los gobiernos, Samantha, me refiero a la academia, me refiero a la sociedad, en particular a la sociedad civil organizada. Ya llegó, es una manifestación de la revolución que estamos viviendo y en particular el cambio tecnológico con todas las implicaciones que tiene en el empleo, en el desplazamiento de mano de obra, pero también en cuestiones éticas que a ti en particular te preocupan sobremanera y que en una entrevista previa ya nos habías detallado las preocupaciones sobre en la juventud, sobre todo el impacto de algún uso de chatbots de compañía, que es otro de los temas que tú trabajas. Pero este abanico de posibilidades, no, lo único que nos dice es que la inteligencia ya llegó. Las grandes inversiones están haciendo Nvidia, entre otras empresas, habla de recursos en cantidad impresionante, sí, increíble. Sí. ¿Qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo según tu óptica, no solo los gobiernos, sino la sociedad y la academia en este tema? Bueno, creo que la sociedad algo que tiene que hacer es primero estar bien informada de qué se trata esta tecnología, cuáles son los riesgos que implica. En ese sentido es el que va a mi línea de investigación. Estuve trabajando y sigo trabajando con un equipo interdisciplinario de la Universidad de Texas en Austin sobre una publicación en la que estamos intentando dar un concepto primero y una serie de conexiones teóricas sobre cómo pueden ocurrir los daños a raíz de, por ejemplo, la relación que empiezan a establecer sobre todo los jóvenes con chatbots que están diseñados para hacer amistades, para tener una relación muy cercana con la persona, de alguna manera como para sustituir la interacción con otros seres humanos. Entonces, eso presenta riesgos, ya ha habido casos muy extremos de daño en otros países, y entonces lo que hicimos en esta publicación pues es explicar por qué las características de la tecnología misma son las que ponen en riesgo a las personas. El hecho de que estos compañeros sean digitales implica que, por ejemplo, su tiempo de vida no es el mismo que de una persona, se pueden de pronto apagar, les puede llegar una actualización y entonces la relación que desarrollamos con ese chatbot cambia de una manera muy súbita y no estamos preparados para entender cuáles son los efectos de este tipo de cambios, ¿no? Sobre todo en personas que tienen, por ejemplo, patrones de relación ansiosos, ¿no? Entonces, esta publicación me parece que va muy al núcleo de lo que a mí me interesa estudiar, que es las empresas, por un lado, que son parte de la sociedad. Ellos tienen que tener muy claro que los desarrollos tecnológicos tienen un impacto social, tienen un impacto en lo público y tienen un impacto que puede ser en el individuo, en las relaciones del individuo, en las relaciones de esas personas con la sociedad. Entonces, hay que hacer un diseño que contemple la ética desde el inicio, que contemple la opinión de los usuarios desde el inicio. Por parte de nosotros, pues tenemos que estar informados de cuáles son los riesgos, sobre todo los padres, por ejemplo, de los jóvenes que están empezando a tener estas relaciones, tienen que saber cómo orientarlos y ayudarlos para que no desarrollen precisamente esos patrones de interacción nocivos y también para que estén siempre conscientes de que es una máquina que tiene un algoritmo detrás, que tiene una serie de características que pueden no ser positivas. Perdón. Entonces es eso, y como la academia, pues lo que nos toca a nosotros es estudiar el fenómeno, advertir de él, entender cuáles son las causas y las consecuencias del desarrollo de estas tecnologías y a través de la generación de este conocimiento, pues aportar al debate público. Y en el caso de los gobiernos, ¿qué tareas crees tú que les correspondan a ellos? Los gobiernos tienen que dialogar con la ciudadanía y con las empresas y convertirse en líderes de la política pública con respecto a la inteligencia artificial.
En la conferencia del viernes ya vimos que, por ejemplo, República Dominicana ya hizo una estrategia de inteligencia artificial a nivel nacional y que está poniendo el tema, o sea, se está convirtiendo en líder en la región. Entonces, pues tomar esos ejemplos para hacer un plan sobre cómo se van a abordar estos cambios. Platícanos de otras actividades en materia docente, ya nos hablaste de las publicaciones, y en otros temas, como directora de tesis también del doctorado, que tienes previstas para este año. Bueno, este año voy a dar la materia de políticas públicas aquí en el Colegio Mexiquense. Estoy muy contenta porque esa es la especialidad que yo tengo y es una materia que ya he impartido en otros lugares, entonces estoy emocionada de volverla a dar. Estoy dirigiendo 2 tesis, una de doctorado que es acerca de la política pública del deporte y una de maestría sobre cómo entender el modelo de gobernanza en el municipio de Soyaniquilpan, Estado de México, con respecto a la gestión de recursos hídricos. Entonces, esas son mis actividades del semestre. Voy a estar trabajando en esa publicación de los chatbots, que ya la mandamos a una revista de inteligencia artificial, y en mi proyecto, por el cual llegué aquí en el al Colegio Mexiquense, que es entender desde una perspectiva muy local cuáles son los retos éticos que tiene el uso de la inteligencia artificial entre los funcionarios. Muchas gracias. Muy elocuente, una entrevista que nos arroja luz sobre un tema no solo importante, sino urgente, y al revés, urgente e importante. Muchas gracias de nuevo. Gracias La a elocuencia ustedes. de la doctora nos da luz sobre cuestiones muy relevantes. Gracias a ustedes por seguirnos y nos veremos en una próxima sesión de CMQ Televisión.